Bienvenidos. Esta es la primera parte de la presentación de la tercera unidad, Tratamientos térmicos de los metales, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 2 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. Les recuerdo que pueden encontrar los videos del curso en este canal o también en el GES, dentro de la sección de material de apoyo, donde también dejaré los apuntes del curso. A continuación, veremos varias definiciones importantes para comprender mejor el tema de tratamientos. Y sin nada más que agregar, comencemos. Antes de definir los tratamientos térmicos de los metales, debemos conocer ciertas definiciones que nos ayudarán a comprender por qué estos se realizan. Comenzando por austenita, también conocido como acero o hierro gamma. Esta es una forma de ordenamiento específico de los átomos de hierro y carbono. Se le puede llamar acero por estar compuesto de hierro y carbón. Esta es la forma estable del hierro puro a temperaturas que oscilan entre los 900 a 1400 grados Celsius. Está formado por una disolución sólida de carbono en hierro, lo que supone un porcentaje máximo de carbón del 2.11%. Este valor debe tomarse como referencia, ya que el porcentaje real varía en función de otros elementos de la aleación presentes en el acero. La austenita es dúctil, blanda y tenaz, y su red atómica es ordenada de forma cúbica centrada en las caras, como la mayoría de los metales. Continuando con la cementita, que también se le conoce como carburo de hierro. Este es un constituyente de los aceros y otras aleaciones férreas como las fundiciones blancas, y es el constituyente más duro de los aceros al carbono, con una medición de 68 en el método de dureza de Rockwell en la escala C. Esto quiere decir que se necesitan cargas desde 150 kilogramos para poder penetrar este material. Aparece cuando el enfriamiento de la aleación sigue el diagrama metaestable hierro-carburo de hierro, en vez de seguir el diagrama estable hierro-grafito. Una fase metaestable es una fase que solo puede mantenerse a ciertas condiciones y que de salir de esas condiciones pasará a una fase estable. Por ejemplo, el agua puede tener una fase sólida cuando se encuentra a temperaturas menores a 0 grados Celsius, pero si esta condición cambia, esta regresará a ser líquida, que es su fase estable. Tiene un peso en carbono de 6.67%, por lo que no se le puede considerar un acero. La cementita destaca por ser un constituyente frágil, con alargamiento nulo y muy poca resiliencia, lo que lo hace muy susceptible a fracturas por impacto y sin demostrar deformación alguna. Su temperatura de fusión es de 1227 grados Celsius y se compone por 3 átomos de hierro y 1 de carbono, aunque tiene una estructura cristalina ortorrómbica formada por 12 átomos de hierro y 4 de carbono por celda. Como pueden ver, sus propiedades físicas no la hacen un componente deseado en piezas que necesiten cambios de forma muy complejos. La ferrita, también conocida como hierro alfa, es una de las estructuras cristalinas del hierro con propiedades magnéticas. Las ferritas se producen a menudo en forma de polvo y tienen una temperatura de fusión de 900 grados Celsius. Este material puede usarse para producir piezas de gran resistencia y dureza, previamente moldeadas por presión y luego calentadas sin llegar a la temperatura de fusión. Este proceso es conocido como sinterización. Perlita. Esta es una microestructura formada por capas o láminas alternas de dos fases del hierro, ferrita y cementita. Esta no es una fase, es solo una mezcla de la ferrita y cementita. Esta se forma durante el enfriamiento lento de un acero a temperatura eutectoide. Se le llama temperatura eutectoide a la temperatura que se encuentra durante la fase eutectoide de una aleación metálica binaria,
Más adelante en la unidad definiremos a detalle lo que es una reacción eutectoide. Su nombre viene de la apariencia similar de la perlita a una perla al observarse microscópicamente a pocos aumentos. Existen dos tipos de perlita: la perlita fina, que es dura y resistente, y la perlita gruesa, que tiene menor dureza y mayor ductilidad. Temperatura crítica. Esta siempre tiene un valor constante y es igual a la temperatura a la que se produce el cambio de fase en ausencia de campos magnéticos. La magnitud de esta temperatura depende de cada material. Por ejemplo, para el agua, las dos temperaturas críticas más conocidas son 0 grados Celsius, que es la temperatura en la que pasa de su fase líquida a la sólida, y 100 grados Celsius, que es cuando pasa de su fase líquida a gaseosa. Por último, una de las definiciones más importantes en los tratamientos térmicos, debemos saber qué es una fase. Por definición, una fase es una zona macroscópica del espacio de una composición química. Esto quiere decir que una fase debe poderse diferenciar una de la otra al ser observada, ya sea a simple vista o con ayuda de herramientas. En cada fase, las propiedades físicas deben ser homogéneas. No puede denominarse fase si una parte del objeto se comporta de manera diferente a la otra. Estas forman un sistema individual. Por ejemplo, pueden tener estructuras cristalinas completamente diferentes las unas de las otras. Hemos visto cómo la cementita y austenita tienen redes cristalinas muy diferentes, aun cuando están conformadas del mismo material. De igual forma, el diamante y el carbón están hechos del mismo elemento en las mismas concentraciones, pero la fase de diamante es claramente muy diferente a la fase de carbón. En la práctica, se conoce ampliamente el fenómeno de endurecimiento que sufren los aceros cuando han sido calentados a una temperatura al rojo vivo y luego enfriados rápidamente. Al conjunto de actividades que involucran los cambios de propiedades en los materiales, referidos por medio de aplicación de temperaturas específicas y enfriamientos a velocidades controladas, se les da el nombre de tratamientos térmicos. Pero de estos tratamientos térmicos podemos obtener más que solo endurecimiento, y dependiendo de las magnitudes de temperatura, velocidades de enfriamiento y calentamiento, e incluso los tiempos del tratamiento, los metales pueden mostrar propiedades físicas y químicas muy diferentes. A cada uno de los procesos independientes involucrados entre límites determinados, procesos de variación de temperatura, se le denomina ciclo térmico. Un tratamiento térmico puede contar de un solo ciclo o necesitar varios. Los cambios de propiedades en los materiales se deben a la alotropía o polimorfismo. De estos, si recuerdan el curso anterior, esta es la propiedad de algunos materiales de cambiar su estructura cristalina dependiendo de las condiciones a las que son expuestos. Si el material no cuenta con esta propiedad, no importa qué tantos tratamientos térmicos se realicen sobre él, sus propiedades no cambiarán. Algo que se debe tomar siempre en cuenta es que las propiedades mecánicas forman una relación estrecha con las características metalográficas de los metales. Por ejemplo, la dureza es inversamente proporcional al tamaño de grano para una aleación dada. Y este concepto se generaliza en cualquier cambio que lo produzca, ya sea químico, mecánico o térmico. Los factores independientes más importantes que actúan durante un tratamiento térmico en particular y que deben analizarse cuidadosamente son las propiedades físico-químicas del metal, como la estructura cristalina, las características alotrópicas y su composición química, por mencionar algunas, juegan uno de los papeles más importantes en el diseño de un tratamiento térmico, ya que de estas dependen los resultados del tratamiento. La forma y el tamaño de la pieza sometida al tratamiento térmico intervienen desde el punto de vista de la velocidad
y el tiempo que debe durar cada ciclo. El concepto de homogeneización de la pieza tratada. Este implica el tiempo y temperatura de ejecución de cada ciclo térmico. Para lograr la mayor efectividad de los resultados, se debe escoger la temperatura específica del tratamiento. El tiempo de homogeneización se calcula en función de las dimensiones y la forma de la pieza, de acuerdo con los principios básicos de la transferencia calórica. La forma y velocidad de enfriamiento se ejecutan en función de los resultados esperados, de acuerdo con los diagramas TTT, que son diagramas de temperatura, tiempo y transformación, realizados al conocer las propiedades del material. Como pueden ver, antes de realizar un tratamiento térmico se debe conocer de forma extensiva el material a tratar. Los tratamientos térmicos pueden realizarse de forma independiente o combinada, dependiendo de los resultados esperados. De ahí que se clasifiquen de acuerdo con dichos objetivos. Los de mayor importancia son el normalizado, el recocido, el temple y el revenido, complementados con los endurecimientos superficiales como la cementación y la nitruración. El factor común en los procesos en pantalla es que estos se realizan sin cambio de composición química y, cuando esto ocurre, se harán observaciones pertinentes. Con esto finalizamos la primera parte de la presentación de tratamientos térmicos de los metales. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o el desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el perfil del curso dentro del GES. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.